Pero le digo que mi mamá dijo que van a meter a mi abuelita Antonio, entonces que le va a mandar algo para que le regale a mi abuelita. Bien. Listo, chicos. Entonces, los que tienen sus manitas ahí levantadas, déjenlas, no las bajen, déjenlas como las tenían para ayudarles la palabra, me imagino que son para ejercicios. Déjenlas ahí y con eso seguimos en el orden que cada uno va teniendo sus inquietudes. Si es una pregunta con respecto al ejercicio, abran el micrófono y me interrumpen, no hay problema, ¿listo? Si, profe, no entendí qué pasó ahí, abres micrófono y no hay lío, ¿listo? Comencemos entonces. Ejercicio número 9 nos pregunta nuestra compañera. Todos visualicémoslo, estamos en el texto de Tomás, ¿bien? Sucede que nosotros teníamos ejercicios que se combinaban las potencias y los denominadores. Aquí se combina la función trigonométrica y también hay una potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros le vamos a dar prioridad, pues, es poder identificar los ángulos. Y sin embargo, pues, el autor en este ejercicio ya nos está diciendo quién es la sustitución. Pero si por alguna razón el ejercicio no lo estuviera proporcionando, yo quiero que analicemos qué es lo que está tratando de transmitir acá el planteamiento. Lo que me dice este ejercicio es que yo tengo una integral que tiene raíz de x, que tiene un seno y todas las funciones trigonométricas tienen ángulos. ¿Bien? Entonces, ¿qué implica eso? Que el ángulo es el que me aparece como x a la 3 medios menos 1. Y el ejercicio lo que me está diciendo es, mire, toda esa función trigonométrica seno con ese ángulo está elevado al cuadrado por dx. ¿Sí? Entonces, lo primero que entendemos en este ejercicio es que se están combinando dos generalidades que nosotros conocemos. Una, la de las funciones trigonométricas que nos fijamos en el ángulo. Y dos, en las potencias. Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿y cuál de las dos tengo que utilizar? Lo más importante es que se acuerde que lo que uno derive tiene que estar dentro del ejercicio. Si usted llega a tomar a toda la base de la potencia, hay una función trigonométrica. Si yo derivo seno, me da coseno. Dentro de la integral no hay ningún coseno, ¿sí? Esa es una de las pistas. Por lo tanto, a quien nosotros vamos a sustituir es al ángulo de la función trigonométrica. Y vuelvo e insisto, el autor pues ya se los estaba proponiendo, pero pues, ¿cómo uno podría descifrarlo si de pronto no le dice? ¿Sí? Comenzamos entonces. Cambio de la variable. Mi cambio de variable es u y estaríamos diciendo que tengo x a la 3 medios menos 1. Y comenzamos. Derivada. Entonces, derivamos respectivamente nuestro x a la 3 medios. Nos quedaría 3 medios que multiplica a x y a nuestro exponente le restamos 1. Entonces nos quedaría 3 medios menos 1, nos daría 1 medio. Derivada de menos 1, pues derivada de una constante nos da 0 y que no se nos olvide multiplicar por nuestro dx. Acuérdense lo que yo les decía el día miércoles. Cuando usted derive, mire que las variables que derivó estén en el ejercicio. ¿Cómo así, profe? Tiene un x a la u medio. Significa que en la integral debe haber un x a la u medio. ¿Sí? Esa es una pista para saber que uno va bien. El x a la u medio es lo mismo que decir raíz de x. Si usted lo quiere escribir de una vez, es decir, que usted deje su du como 3 medios de raíz de x por dx. Ya tengo quién es u, mi derivada, y ahora despejamos. ¿En qué es lo que debo tener en cuenta? Que el 2 que está dividiendo quedaría multiplicando al du. Entonces nos queda 2 por du dividido en el 3 raíz de x, la operación que está haciendo es multiplicando al de x. Por lo tanto, nos quedaría dividiendo 3 raíz de x igual a nuestro dx. Y ya tendríamos nuestros nuevos términos.
Revisemos hasta acá si quedó claro lo que derivamos, lo que despejamos en el dx. Ya tengo mi nueva información, entonces recordemos que el cuarto paso es proceder a reemplazarla, ¿sí? A sustituir. Entonces comenzamos. Mi integral. Desde el principio del ejercicio tenemos un raíz de x. No lo utilicé, ¿sí? Entonces lo dejamos intacto, raíz de x. En la integral hay un seno, una función trigonométrica. Tampoco la utilicé, entonces me toca dejarla intacta, seno del ángulo. El ángulo de la función trigonométrica sí lo cambiamos. Entonces dijimos que eso ahora se llama U. Profe, una preguntita. Claro, ¿Ese cuéntame. ese seno no está elevado al cuadrado? Sí, ya vamos para allá. Perfecto. Entonces, toda mi función trigonométrica de seno de U está elevado al cuadrado. Correcto, sí, señor. Profe, es que esa parte no entendí por qué se eleva ¿Por qué se eleva? ¿Qué? Disculpa. ahí, por qué se elevó todo al cuadrado. O sea, sí, ver que no No, entendí porque si el seno tiene el... seno al cuadrado de X. El 2 no es del ángulo. Ahí lo que te está diciendo, tengo un seno de X. Perdón. O sea, lo que te está diciendo acá es que tienes seno de un ángulo por otro seno de otro ángulo. ¿Sí? Entonces, cuando tú colocas la potencia, la colocas en la función trigonométrica y eso se traduce a tener seno de X todo elevado al cuadrado. Este y este son lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando tú colocas la potencia solo en la función trigonométrica, te está diciendo, oiga, es todo y su ángulo lo que está elevado a tal potencia. ¿Sí? Entonces, por eso si tú dices, tengo seno al cuadrado de x a la 3 medios menos 1, pues es lo mismo que tú me digas seno de x a la 3 medios menos 1, todo elevado al cuadrado. Ah, sí, profe, ya entendí ahora sí. Listo. Entonces no ya entendí. Muy Gracias, bien. profe. Bueno. ¿Sí? Entonces, según lo que acabamos de decirle a nuestro compañero, yo puedo escribir aquí, para que lo veamos acá en los apuntes, yo lo puedo escribir como raíz de x seno al cuadrado de u. ¿Sí? Cualquiera de las dos me está representando lo mismo. ¿Qué me hace falta? Nuestro de x. Y vamos y reemplazamos a qué equivale el de x dentro de nuestro ejercicio. Entonces, mi de x equivale a 2 por du sobre 3 raíz de x. Y ya verificamos que no nos hace falta ninguna información. ¿Listo? ¿Qué sigue ahora? Pues miremos qué podemos cancelar, qué podríamos operar por fuera de la integral. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo un raíz de x en el numerador y tengo un raíz de x en el denominador, que los puedo cancelar. Posterior a eso, tengo un 2/3 que podríamos operar fuera de nuestra integral. Entonces, nos quedaría como 2/3 de la integral de seno al cuadrado de u por d. Esa es la integral que tenemos que solucionar. Verifíquenlo, chicos, cada uno de ustedes hasta acá, si está quedando claro, si vamos bien. ¿Mm? Si está quedando claro para todos, me pueden hacer la redacción del dedito y no hay necesidad de bajar la mano. ¿Sí? Entonces ahí ya alguien me confirmó que vamos bien. Perfecto.
Vamos 3, 4, vamos 4, 5, que vamos bien por ese lado. Bien, tengo que solucionar esa integral. Entonces otra vez acomodémonos a las trigonométricas. Cuando usted vea una integral trigonométrica, la que sea, vaya y búsquela en las 6 que nosotros tenemos como inmediatas. Si no la encuentra, tenemos que utilizar identidades. Esa es la única, digamos, la secuencia que tendríamos que hacer, ¿listo? Entonces, seno al cuadrado no está dentro de las 6 que nosotros conocemos. Está seno solita, pero no seno al cuadrado, ¿bien? Pero nosotros, cuando trabajamos las tablas de integrales, voy a devolver a nuestras tablas trigonométricas. Cuando empezamos a hablar de las funciones trigonométricas, yo les di 3 tipos de identidades. Las básicas, las pitagóricas y las de ángulo doble. Mírenlas aquí. En las identidades de ángulo doble aparece la que necesitamos para solucionar el ejercicio que nos propone nuestro compañero. Mírenla aquí. Para seno al cuadrado existe una identidad de ángulo doble, en donde reemplazamos un medio que multiplica a 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. Entonces, para nuestro ejercicio, aquí en esta integral, vamos a especificar. Entonces, para su solución, se reemplaza. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, profe. Dale. Lo que pasa es que, digamos, uno cómo hace para no confundirse, porque también está la identidad pitagórica. Aparece seno elevado a la 2x, o sea, uno cómo hace para diferenciar cuáles Perfecto. utiliza. Muy buena pregunta. Están las dos, está la pitagórica y la de ángulo doble. Sencillo. Cuando la potencia sea par, hay que reemplazar ángulo doble. Cuando la potencia sea impar, hay que reemplazar la pitagórica. Lo que sucede es que tenemos un tema solo para todo lo que son las trigonométricas, que es lo de integrales trigonométricas. Ahí vamos a hacer talleres solo de eso. Aquí en estos talleres de sustitución, lo que sucede es que hay unos autores que tratan de mezclar unas, ¿sí? Y lo máximo que logran mezclarlas es para que hagamos uso de las de ángulo doble. Pero ahí de una vez tienes la pista. Cuando la función trigonométrica esté elevada a potencia par, hay que utilizar ángulos dobles. Pero si la función trigonométrica está elevada a una potencia impar, utilizas la pitagórica. Sí, profe, gracias. Como para que lo vayas teniendo en cuenta, pero vamos a hacer varios ejercicios de eso. Pero en este caso, esa es la explicación. Bien, entonces, para su solución se reemplaza identidad de ángulo doble. Para este seno al cuadrado, solo ángulo doble, no sirve la pitagórica. Y la voy a colocar aquí como para que nos queden los apuntes. Entonces, seno al cuadrado del ángulo, vamos a poner con X, es igual a un medio de 1 menos coseno de 2 veces el ángulo. ¿Sí? Esa es la identidad que nosotros vamos a reemplazar. Entonces, comenzamos. Mi ejercicio va en que tenemos 2/3 de la integral y voy a reemplazar la identidad. Entonces, aquí voy a colocar el 1/2 que multiplica a 1 menos coseno de 2 veces u. Y todo por du. ¿Cuál es la ventaja de reemplazar estas identidades? Que se vuelven en términos que podemos despejar. Me explico. El 1/2 está multiplicando todo. Lo podemos operar por fuera de la integral. Y hay una resta. Significa que puedo separar nuestras integrales. Entonces yo lo puedo dejar como 2/3 multiplicado por 1/2. Voy a colocar el corchete porque cuando usted separa las integrales, todo lo que está multiplicando por fuera tiene que multiplicar a todo lo que usted vaya a separar. ¿Listo? Entonces digo, una primera integral es la de du por 1. Entonces me queda la integral de du.
menos una segunda integral, es la de du por el coseno. Entonces me queda la integral de coseno de 2u por du. Verifiquemos hasta aquí si nos queda claro lo de reemplazar la identidad y separar las integrales. Y ya esas dos integrales nosotros las sabemos solucionar. ¿Por qué? El 2/3 y el 1/2, si yo quiero, de una vez puedo simplificar el 2 del numerador con el 2 del denominador. Y nos queda 1/3. Se multiplica. La integral de du, pues nosotros sabemos que es u, solita, ¿verdad? Que la integral de dx es x, la integral de du es u. Menos. Coseno de 2u es la sustitución de ángulos, pero que nosotros habíamos tratado de llegar a una conclusión. Cuando la función trigonométrica el ángulo es diferente de 1, la conclusión que habíamos intentado llegar era integre la función trigonométrica, pero el numerito que esté dentro del ángulo va a ser la operación en la respuesta. Es decir, la integral de coseno sin importar el ángulo es seno, positivo. Entonces me queda seno de 2u. Y lo que decimos es que todo queda dividido entre 2. Porque el 2 que está multiplicando el ángulo divide toda la respuesta. Como nos toca hacer repaso, ¿sí? No está de más. ¿Por qué da ese resultado? Pues porque es una sustitución. Es decir, que si yo resuelvo la integral de coseno de 2x por dx, lo que nosotros veíamos en la generalidad de los ángulos de las trigonométricas era que se sustituía el ángulo, ¿sí? Entonces era que usted decía, ah, bueno, u es el ángulo, 2x. Y mismo procedimiento. Derivamos y nos quedaría 2 por dx. Despejamos, entonces me quedaría du medios igual a dx. ¿Sí? Y por lo tanto, sustituimos. Entonces decimos integral. El coseno sigue intacto. El 2x se llama u. Y el dx se llama du medios. Entonces, que si nosotros vamos a solucionar la integral, el 1/2 saldría y queda la integral de coseno de u por du. Y la integral de coseno es seno. Entonces, por lo tanto, queda 1/2 de seno de u. Profe, ¿Sí, señora? qué pena, profe. Lo que pasa es que ya no me sale la pantalla y no puedo ver nada. No sé por qué es la pantalla compartida. La pantalla, ven, te la actualizo. Voy a descompartirla. Puede ser tema de internet, puede ser tema de banda ancha, pero espérame, la descomparto y vuelvo y la comparto. Espérame un segundito. Ahora vuelvo y la comparto. A ver si de pronto te carga un poco más rápido. Ahora sí, profe. Gracias. Es tema de banda, pero entonces, de banda ancha, pero entonces cuando eso sucede, si yo descomparto y comparto, como que vuelve y actualiza más rápido. Entonces, si te vuelve a pasar, me dice. Listo. Entonces, estábamos diciendo que la integral de coseno es seno, positivo. Entonces, queda 1/2 por seno. Y u hay que reemplazarlo. Entonces, queda 1/2 de seno de 2x. Entonces, por eso era que nosotros habíamos hablado de esa conclusión. O sea, no tengo que hacer todo ese procedimiento. Cuando se integra una función trigonométrica de ángulo diferente, fíjense lo que sucedió. Solo integramos y el número pasó a dividir, haciendo todo el proceso. Por eso en nuestra respuesta, aquí, lo que nosotros dijimos es, bueno, intégrelo y esa respuesta queda dividida entre 2. Entonces, ahí lo hicimos nuevamente. Para los que de pronto digan, uy, no me acuerdo de dónde sale el 2, es una sustitución. Bueno, y ya quedaron integradas. Más la constante.
¿Listo? Entonces, verifiquen si nos quedó claro de dónde salieron las respuestas de las integrales. Intenté volver a recordar la sustitución del ángulo, pero usted me dice, no, profe, me interrumpe. Le abre su micrófono y me dice que volvamos a explicarlo. Ustedes me van diciendo. Bien. Sí, cuéntame. Sobre la sustitución. ¿De la integral de coseno o cuál? Claudia, nuestra compañera. Sí, profe, la de coseno. Bien. Nosotros habíamos explicado que cuando yo tengo funciones trigonométricas, el hecho de que el ángulo no sea 1 hay que cambiarlo, hay que sustituirlo, ¿sí? Entonces, hay que hacer todo el proceso. Entonces, lo que yo digo es cambio de variable. Acá lo voy a poner en términos de x. Entonces, lo que decíamos era, yo tengo un u que el ángulo es 2x. Mejor dicho, cuando nosotros, antes de irnos a vacaciones, vimos la generalidad de la sustitución de ángulos. Esa fue la primera que nosotros vimos. Que si usted tenía una función trigonométrica y el ángulo era diferente de 1, no se podía antiderivar. Y que como no se podía, lo teníamos que hacer por sustitución. Y que lo que uno cambiaba era el ángulo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, u sería 2x. Mi derivada nos quedaría 2 por dx. Tercer paso, despejar el dx. Entonces, me quedaría du medios igual a dx. Por lo tanto, yo ya puedo reemplazar los términos nuevos. Entonces, diríamos que tengo mi función coseno. Tendríamos a u, que sería el ángulo. Y tendríamos el dx. ¿Sí? Que lo reemplazamos como du medios. Y ya integramos. Entonces, el 1 medio lo podemos dejar fuera de la integral y nos queda coseno de u por du. Y la integral de coseno, tú vas y miras en las 6 integrales que reconocemos, es seno positivo. Entonces nos queda 1 medio que multiplica a seno de u. Como siempre, tenemos que reemplazar los términos originales, entonces queda 1 medio multiplicado por seno de 2x. Entonces nosotros habíamos tratado de llegar a una conclusión con todo esto, ¿sí? Que si a mí me dicen la integral de coseno de 2u, yo ya sé que es una sustitución, pero para que no me toque todo hacer el proceso, concluíamos que se integra, entonces la integral de coseno es seno sin importar el ángulo. Entonces yo digo, bueno, me queda seno de 2x. Pero que ese numerito, este 2 que teníamos acá, como está multiplicando el ángulo, lo que va a suceder es que el resultado lo deja dividiéndose. Y fíjate que cuando hicimos todo el paso a paso, pues llegamos a esa respuesta. ¿Sí? Entonces, esa era la conclusión que habíamos hecho, que uno integra la función trigonométrica y que el numerito que acompaña al ángulo, la operación, es la contraria en la respuesta. Es decir, que si yo tengo coseno de 5x por dx, ¿cuál es la integral? Sería seno de 5x sobre 5. ¿Sí? O que, por ejemplo, si la integral es seno de 8x por dx. La integral de seno sin importar el ángulo es menos coseno. Entonces me quedaría menos coseno de 8x dividido entre 8. ¿Sí? Entonces, esa era la conclusión a la cual nosotros pues habíamos llegado cuando habíamos explicado esa generalidad. No sé si eso era lo que tenías la confusión, tú me dirás. Bueno, esperemos entonces de pronto vuelva el internet de la compañera y si no, pues yo la contacto por interno. A ver si nos queda claro.
Para los demás, chicos, pues lo único que nos queda es reemplazar los términos originales. Entonces, lo único que queda es 1/3 de la integral. ¿U a qué equivale desde el principio? Entonces nosotros decíamos que era x a la 3/2 menos 1. Menos. Seno de 2u. Entonces yo puedo reemplazar el u ahí, ¿sí? Pero hay otra identidad de ángulo doble que hace que cuando yo reemplace los términos no tenga necesidad de colocar ese 2. Mírenla aquí. Me voy a devolver a nuestras tablas de trigonometría. En estas mismas de ángulo doble. La primerita. Mírenla acá. Si por alguna razón usted tiene seno de 2 veces el ángulo, usted lo puede reemplazar por 2 veces seno del ángulo por coseno del ángulo. Profe, ¿y eso en qué cambia? Pues que el ángulo no queda multiplicado por 2. ¿Sí? Que queda solo el ángulo inicial. Entonces, tiene uno o dos formas de poderlo plantear. Entonces, aquí en nuestro ejercicio, ese seno de 2 veces u, yo lo podría escribir como 2 veces seno del ángulo, que es x a la 3/2 menos 1, por coseno del ángulo, que es x a la 3/2 menos 1. Y todo sobre 2. Más la constante. Y ahí, pues ya si alguien lo quiere hacer, podríamos cancelar el 2 del numerador con el 2 del denominador. Y no podríamos hacer nada más a esa respuesta. Esa sería nuestra respuesta final del planteamiento. Miren que acá me quedó esta integral, es el paréntesis. Verifíquenlo cada uno, si es claro o si de pronto se confundieron en alguna parte y me lo hacen saber. Y ese sería el planteamiento del ejercicio número 9 que nos habían preguntado por ahí nuestros compañeros. Y la compañera nos había dicho que aparte de este era el de Hausler taller 2. ¿Qué ejercicio? ¿Me recuerdas? Sí, el número 1. Este te quedó claro, ¿sí? Sí, señora. Gracias. Muy bien. Espérate, lo organizamos. Para que no nos quede ahí nuestros apuntes y ya vamos y miramos el otro que me dice. Profe, qué pena una pregunta. Al inicio se cambia el 1/3, queda 1/2. Ah, 1/3, no he dicho nada. Si no, es que ya es sábado y el cuerpo lo siente. Listo, es 1/3. Gracias, profe. Es 1/3, es 1/3. Bueno, pues, nos vamos entonces al otro ejercicio. Entonces voy a hacer acá otro espacio que diga taller 2 de Hausler, porque ese es otro, son otros ejercicios diferentes. A mí esos me gustan más. Pues cuando se dice, eso está fácil, háganlo desde el taller 2 de Hausler. Pues para que ya no sea como tan mecánico todo. Entonces, nos vamos a Hausler. Estos son los del taller 1. Taller 2 es en la 635. Y la compañera nos dice el ejercicio número 1. Bueno, tanto en Hausler como en Stigler y en los demás autores, en todos los métodos, los autores también combinan. ¿A qué me refiero con que combinan? Hay que revisar si es una antiderivada, si no se puede, hay que revisar pues para el tema de sustitución, ¿listo?
Entonces, este ejercicio que nos está preguntando su compañera se puede hacer como una antiderivada, si uno quiere. ¿Por qué se puede hacer como una antiderivada? Listo, yo voy a silenciar la luz ahí, un momentico, listo. ¿Por qué se puede hacer como una antiderivada? Porque en el denominador no hay ninguna suma ni ninguna resta, chicos. Entonces, si yo separo las fracciones, puedo separar las integrales. Esto es posible hacerlo como una antiderivada. ¿Bien? Entonces, primera opción, es posible hacerlo por antiderivada. Profe, entonces no es necesario, o sea, reemplazarlo en U o No, ahí no hay U. como- Ahí no se puede hacer uno. ¿Por qué no se puede hacer uno tal cual en el ejercicio como está? Porque tendrías que tomar el denominador. Y si tú dices que U es x a la 3, la derivada te da 3x al cuadrado. ¿Y de dónde sacamos un x a la 4, un 3x a la 3 y un menos x a la 2? No hay forma de dónde sacar esa información. ¿Sí? Te falta información. Otra vez, cuando ustedes derivan, lo que deriven tiene que estar dentro de la integral. Si no está, significa que están tomando un U incorrecto o que la integral no se puede hacer por ese método. ¿Ves? Entonces, siempre que ustedes comiencen un ejercicio, nosotros primero empezamos con antiderivadas, luego sustitución, y cuando ya no se puede hacer por sustitución, pues es cuando vamos a pasar al tercer método. ¿Sí? Entonces, este ejercicio se puede hacer como una antiderivada, pero también tiene otra posibilidad, y es que se puede hacer una división polinómica. ¿Sí? Entonces, primera opción, yo puedo separar las integrales. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a colocar acá para que ustedes lo recuerden. Una antiderivada sería separar los términos. Entonces, si lo hago por antiderivada, es como si yo dijera la integral de 2x a la 4 dividido x a la 3 por dx. Más otra integral que sería 3x a la 3 sobre x a la 3 por dx. Menos otra integral que sería x a la 2 sobre x a la 3 por dx. Entonces, si se hace por antiderivada, sí se pueden separar las integrales. Y recuerde que ese es el propósito de las antiderivadas, separar integrales. Y usted puede simplificar lo que hay en el numerador y en el denominador. Esta es una opción. La otra opción es hacer una división polinómica. ¿Listo? Esa es otra opción que nosotros podemos tener allí. Entonces, hacemos la división. Entonces, yo puedo decir que tengo 2x a la 4 más 3x a la 3 menos x al cuadrado entre, entonces lo dividimos entre x a la 3. Importante, profe, ¿cuándo puedo hacer una división polinómica? Cuando el numerador sea mayor que el denominador o igual. ¿Cómo así, profe? En el numerador usted tiene un x a la 4 y en el denominador tiene un x a la 3. El grado de la potencia es mayor en el numerador. Eso hace que usted pueda hacer una división polinómica. ¿Listo? Entonces comenzamos. ¿Cómo empezaríamos la división? ¿Por qué término tengo que multiplicar a x a la 3? Para obtener un 2x a la 4. Entonces usted diría, pues necesito multiplicar por 2x. ¿Sí? Profe, qué Ujú. pena contigo. ¿Me puedes repetir la condición para poder realizar división de polinomios, por favor? Que el numerador sea mayor que el denominador. Y cuando estamos hablando en términos de variables, colócalo que el grado de la variable sea mayor en el numerador que en el denominador. Listo, muchísimas gracias. Entonces, 2x multiplicado por x a la 3 me quedaría 2x a la 4. Recuerden que en la división de polinomios es como si tuviera una ecuación. El término que está positivo, al momento de multiplicarlo, lo ubico con el signo contrario. Entonces yo diría, me queda menos
2x a la 4. ¿Listo? Seguimos. Más. Bajo la información común y corriente. Entonces me quedaría 3x a la 3 menos x al cuadrado. ¿Sí? Algunos no la bajan, sino de una vez colocan en el cociente, como usted lo quiere organizar. Hay que continuar. ¿Sí? ¿Qué sería continuar? Que tengo que buscar un término que al multiplicarlo por x a la 3 obtenga 3x a la 3. ¿Sí? Entonces uno diría, pues solamente le falta el 3, multiplique por 3. Entonces diríamos más 3. Alguien puede decir, profe, ¿por qué más? Pues porque nosotros necesitamos que al multiplicarlo dé positivo. Cuando yo le pregunto por qué número tiene que multiplicar x a la 3 para que le dé 3x a la 3 positivo, entonces usted dice, tiene que ser por un número positivo y ese número tiene que ser el 3. Entonces usted dice 3 por x a la 3 nos daría 3x a la 3. Al ubicar el resultado es cuando cambiamos el signo. Entonces me quedaría menos 3x a la 3. ¿Sí? ¿Cómo va el proceso? Bueno, no los voy a escribir acá de una vez, sino que ustedes lo vean directo. Menos 3x a la 3. Siguiente término. ¿Por quién tiene que multiplicar x a la 3 para que obtenga un x al cuadrado? Y es ahí donde usted sabe si sí se puede dividir o no se puede dividir. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo quedaría nuestro ejercicio hasta ahora? Veamos el resultado. Primer término da 0. La operación. 3x a la 3 menos 3x a la 3 da 0. ¿Qué quedó? Y no pudimos seguir dividiendo. Entonces, lo que quedó fue menos x al cuadrado. Entonces dice, un número que multiplicado por x a la 3 le dé x al cuadrado, no hay. ¿Por qué no? Entonces la condición que acabamos de decirle a la compañera. Si el numerador, el exponente no es mayor, no se puede dividir. Y aquí es como si usted estuviera diciendo x al cuadrado dividido entre x a la 3. No lo podemos dividir. ¿Sí? Entonces terminó la división. Nosotros explicamos en el primer corte el teorema del residuo. ¿En qué consiste el teorema del residuo? Que cuando usted hace una división sepa cómo tiene que colocar la respuesta. Para eso. ¿Sí? Entonces lo que uno dice es, bueno, para eso uno se recuerda, para eso uno recuerda las partes de la división. Entonces, tengo el menos x al cuadrado es el residuo. El 2x más 3 es el cociente. Y el x al cubo es el divisor. Y el 2x a la 4, como empezamos, es el dividendo. ¿Listo? ¿Para qué recuerdo las partes de la división? Para entender el teorema del residuo. Porque lo que el teorema del residuo le dice es divida lo que usted necesite. Y luego para saber eso cómo se deja como respuesta es el cociente más el residuo dividido el divisor. Entonces, lo que acabamos de dividir, ya no podemos dividirlo más como lo escribimos. Entonces, el cociente es 2x más 3. Más. El residuo es menos x al cuadrado. Dividido el divisor, que es x a la 3. Como hay un signo más y hay un signo menos, hay que multiplicar los signos. Entonces, la respuesta de toda esa integral que teníamos allí se puede simplificar. Entonces, lo podemos dejar como 2x más 3 menos x al cuadrado sobre x a la 3. Y hay que hacer esta integral.
Y se van a dar cuenta que es lo mismo que haber separado las integrales. Porque fíjense que cuando las separamos, usted simplifica. Le queda el 2, quita 3x del denominador con una del numerador y le queda x. Más. Puede quitar la del numerador y la del denominador y le queda solo 3 por dx. Y le quedó la de x al cuadrado sobre x a la 3. Yo quiero que usted se fije en algo. Es lo mismo que fue el resultado de la división. Tiene la integral de 2x, aquí toca hacer la integral de 2x. Tiene la integral de 3 por dx, aquí toca hacer la integral de 3 por dx. Tiene la integral de x al cuadrado sobre x a la 3 y aquí también le quedó la integral de x al cuadrado sobre x a la 3. ¿Qué quiero que usted se dé cuenta de este momento? Que si usted puede separar las integrales desde el principio, la integral ya tiene solución. Es una antiderivada. Que si usted quiere hacer divisiones, sí, pero le va a dar exactamente lo mismo que haber separado la integral. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que usted de pronto se dé cuenta. Y de paso, pues recordamos el teorema del residuo. Mi pregunta para la compañera de este ejercicio número 1. ¿Necesitas que hagamos las integrales o hasta acá te queda claro para que tú lo puedas terminar? Tú me dirás. Sí, profe, hasta acá quedó perfecto y era esa duda, o sea, yo lo intenté como por sustitución porque como estábamos mirando el tema, entonces yo dije, no, todo toca por eso. No, Entonces ¿saben me qué es fue, lo chévere del cálculo integral era, yo les decía a ustedes la primera clase. Lo que vemos desde la primera clase lo vamos a tener que seguir utilizando. Y el hecho de que estemos viendo sustitución, los autores van combinando de que ustedes tengan claros los temas anteriores. Entonces, por eso yo siempre les digo, coja un ejercicio, no importa que estemos viendo sustitución, mire si se puede antiderivar, ¿sí? Porque para eso uno comienza con antiderivar. Si usted ve que no se pueden separar las integrales, ahora sí busque un U. Si usted encuentra un U y no encuentra la información dentro de la integral, entonces ahí es cuando usted dice, esto no es por sustitución. ¿No? Entonces, este sería el ejercicio número 1 que nos preguntaba la compañera y yo voy a poner aquí terminar. Bien, seguimos en orden de los que tienen allí sus manitas levantadas para continuar con dudas por acá. Y seguimos con Valentina Gil. Valentina, buenas tardes, ¿cómo estás? Valentina Gil levantó la mano. Si nos escuchas, Valentina. Veo que tienes es como temas de micrófono. Vi que alcanzaste a habilitarlo, pero no te escuché. No te compliques, Valentina. Mándame un audio por interno al WhatsApp y yo ya miro cuál es la duda. Ahí ya te alcancé a escuchar. Ahí ya lo tienes habilitado. Lo deshabilitaste otra vez. Envíame tu duda al WhatsApp si quieres. Y yo sigo aquí con Mabel y ya te colaboro con la duda que tú tengas. Pues para resolverla aquí entre todos. Mabel, ¿nos escuchas ahí bien? ¿Tienes alguna duda en la que te pueda ayudar? Bueno, es el ejercicio número 50 de Hausler, el primer taller. No sé, 50. Empezamos con el ejercicio 5. Profe, no sé, era otro, yo no sé si estoy mal, entonces, pero aunque ese Bueno, tampoco lo entiendo así a simple vista, pero no, quería preguntar, era por otro, no sé por qué no. no, espérame porque soy yo la que está. Este es el del taller 2, es el 50 del taller 1. El 50 del taller 1. No he dicho nada, no he dicho nada. Es este.
Bien, este 50 es una antiderivada. Solo la tercera integral se puede por sustitución. Ay, no la copié. Ah, profe, entonces ya no es necesario, creo que ya lo entendí cuando dijo que era antiderivada. Ya entendí eso, mejor dicho. Entonces sí puedo explicar el primero, el que... ¿El otro 50? Sí, señora. Bueno, rápidamente acá no nos demoramos. Chicos, tengan en cuenta que hay sumas y restas, ¿sí? Entonces, aquí lo que uno hace es saber que desde el principio se puede hacer propiedad distributiva, ¿sí? Entonces, queda mi primera integral de Euler a la x por dx menos mi segunda integral de Euler a la menos x por dx más la integral de Euler a la 3x por dx. Si por alguna razón yo olvidé la regla general, la tercera integral es la que se puede hacer por sustitución. ¿Sí? Esta se puede por sustitución, si yo quiero. ¿Por qué esta sí se puede hacer por sustitución? Porque cuando vemos un Euler, sustituimos el exponente, ¿sí? Entonces, en ese caso, se podría. ¿Bien? Esta, inténtala y si tiene alguna duda, pues vuelven y me preguntan. ¿Listo? Entonces, si me dices que ya queda un poco más claro, miremos el otro 50 que me decías que a simple vista de pronto te confundí. ¿Qué pasa con este 50? Lo primero que usted mira es que es un fraccionario, pero lo segundo que yo veo es que hay una potencia, ¿verdad? Entonces, efectivamente, quien va a hacer mi cambio es la potencia. Alguien podría decir, profe, ¿y por qué no todo el denominador? Porque si usted deriva todo el denominador, le van a sobrar términos. Cuando hay potencia y hay denominador, prima la potencia, chicos. ¿Listo? Entonces, yo diría U. La base de la potencia es logaritmo natural de X. Y derivo. La derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X por dx. Vuelvo a ser reiterativa, lo que usted derive tiene que estar dentro de la integral. Y de la misma manera, ¿a qué quiero de pronto enfatizar? En la integral original hay una x en el denominador. En la derivada tengo un x en el denominador. ¿Sí? Entonces, cuando yo derivo, no solamente encuentro la misma información, sino que está haciendo la misma operación. ¿Bien? Ya derivé, hay que despejar el de x. Entonces, la x que está dividiendo cambia su operación a multiplicar. Despejamos. Entonces me quedaría x por du es igual a dx. ¿Listo? Y comenzamos a sustituir. Entonces tengo integral. Desde el principio tengo un 3, déjelo ahí. Si desde el principio lo sacó, también es válido, ¿no? Depende cómo a usted le guste trabajar. Tengo el 3. Denominador. En el denominador tengo una x. Nunca la utilicé. Me toca dejarla ahí quietica. Entonces digo, bueno, hay una x, yo la dejo ahí intacta. En el denominador hay un logaritmo natural de x elevado a la u medio. Yo cambié ese logaritmo por u. Y esa u está elevada a la 1 medio. Y me falta el de x. Y yo el de x ya lo tengo despejado.
Mi de x es x por du. Listo, no me hace falta nada, ya dejé todo tal cual y lo mínimo que podía cambiar. ¿Qué puedo hacer? Hay una x en el numerador con una x en el denominador. Las vamos a cancelar. X en el numerador, x en el denominador. ¿Qué puedo hacer? Sacar el 3 de la integral. Entonces saco el 3. Integral. ¿Qué me quedó? 1 sobre u a la 1 medio por du. Una antiderivada que nosotros sabemos que para poderla resolver hay que dejarla en el numerador con el inverso aditivo. Entonces, la integral que pretendemos solucionar es 3 veces la integral de u a la menos 1 medio por du. E integramos. Entonces, el 3 está ahí quietico multiplicándose y comenzamos. O menos 1 medio más 1 me da 1 medio positivo. Y recordemos que cuando la potencia es fraccionario, pues podemos multiplicar por el fraccionario invertido. Entonces, en este caso me queda multiplicado por 2. Porque 1 medio invertido es 2 sobre 1 y el 1 no hay necesidad de colocarlo. ¿Cómo terminamos nuestro ejercicio? 3 por 2, 6. Raíz de u, y u era logaritmo natural de x, más la constante. Verifíquenlo cada uno de ustedes, nuestra compañera que también de pronto dijo a simple vista me puede confundir, si es claro o si de pronto hay duda en alguna parte del proceso. Profe, una pregunta. Claro, cuéntame. Es que me perdí cuando usted reemplazó. Ahí en... Cuando reemplazó en la derivada de u. Ok, Ahí me perdí. listo, miremoslo desde ahí entonces. Ponle cuidado. Cuando tú estás acá, me dices en el paso número 4 en la sustitución, ¿sí? ¿Es ahí donde te confundiste? No, profe. En el segundo paso. En donde está cuando uno tiene... ¿De U? Cuando uno encuentra u. Ajá, sí, de u. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué es ese U o por qué nos dio esa derivada? Porque es que, bueno, ahí se multiplicó, ¿cierto? Se multiplicó x por du y control de x, ¿verdad? Ahí, ¿por qué es que pasa eso? Es que se me olvidó. Ah, ya, ponle cuidado. U es logaritmo natural de x. La derivada de un logaritmo es 1 sobre su base por dx, ¿sí? Tu objetivo es dejar el de x solo. Esto lo quiero solo. Entonces, la operación que está haciendo x a este lado de la ecuación es división. La operación contraria sería multiplicación. Entonces, lo que está dividiendo lo dejarías multiplicando al otro lado de la ecuación. ¿Sí? Entonces, por esa razón te queda el x multiplicando al de u en el despeje. ¿Sí es eso lo que me estás Sí, preguntando? sí, profe, ya entendí. Gracias, profe. Perfecto. Bien. Listo. Ese sería nuestro ejercicio. ¿Otra pregunta antes de pasar con otra duda que ustedes tengan, chicos? Sobre este, bien, listo. Entonces seguimos por aquí en orden. Ah, bueno, espérenme si Valentina me envió el audio de cuál es la duda de pronto que ella pueda estar teniendo en estos momentos. Ah, bueno, me estaba preguntando Valentina que si podíamos hacer otro ejercicio de funciones trigonométricas y si en el quiz iban a salir. Efectivamente pueden salir. ¿Sabes qué? ¿Cómo se hacen los quizzes? Todas las misceláneas están en la plataforma. Entonces, cualquier ejercicio de sustitución que incluya fraccionario, que incluya potencia o que incluya Euler va a salir.
Entonces ella nos dice que propongamos otro de funciones trigonométricas. Entonces venga, buscamos uno rápido. Esos de funciones trigonométricas solo aparecen en Thomas o en Stewart, ¿listo? Veamos el texto de Thomas. El 9 fue uno que nos preguntó la compañera hoy. Por ejemplo, el 11. Que no sea con senos y cosenos. Como esto es de potencia, uno para que salga específico de potencia, para que también vean que ese se puede solucionar. Mira, acá hay uno de potencia con raíz, el 37. Mira, el hecho de que usted vea una función trigonométrica no cambia las generalidades que hemos visto. Y si en el quiz le llega a salir una función trigonométrica, usted no se va a estresar. Antes de empezar el quiz, tenga la tabla de las integrales y de las derivadas ahí a la mano. ¿Sí? Esta que nosotros tenemos. Esta tablita. ¿Sí? Entonces, usted tiene a la mano las integrales inmediatas y tiene a la mano las derivadas inmediatas. Con eso es con lo que usted necesita inicialmente. ¿Listo? Entonces, venimos al ejercicio. Tengo una raíz. Habíamos dicho que la raíz es potencia. ¿Sí? Entonces, la generalidad lo que me dice es hay que sustituir la base de la potencia. Entonces, no importa que eso tenga trigonométricas, yo me fijé en que hay una raíz y lo que está dentro de la raíz es lo que yo voy a poder llamar U. Entonces, comenzamos. Entonces, comienza. Un segundito, se me descargó el lápiz. Entonces, ¿quién sería U? Cotangente de Y. ¿Bien? Derivada de cotangente. No, no me la sé. Bueno, tengo la tabla de las trigonométricas. Entonces usted viene y mira las derivadas. La sexta. Derivada de cotangente menos cosecante al cuadrado. ¿Sí? O sea, usted necesita saber la derivada y eso es lo que se va a llamar du. Entonces volvemos al ejercicio. Ya cargué un poquito. Entonces diríamos U. La base de la potencia, cotangente. De Y. Derivada. Pues como usted tiene sus tablitas ahí, mira, la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. De Y por dy, no se me puede olvidar. ¿Cómo sé que voy bien? Debe haber un cosecante al cuadrado en el ejercicio. Y si usted mira, ahí hay un cosecante al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué necesito ahora? Despejar el de y. Todo el cosecante al cuadrado con todo y su signo está multiplicando. Pasaría a dividir. Entonces nos queda du sobre menos cosecante al cuadrado de y todo igual a de y. Profe, una dudita, ahí no importaría el signo, que el signo no sea igual. No, por algo muy Ah, importante. Es como si fuera un -1 que está multiplicando. Y recuerda que si yo tengo un -3 multiplicando, un -1 multiplicando, lo puedo sacar de la integral. Entonces, lo que sí debe estar igualito es la variable. ¿Sí? Eso sí tiene que estar igualito. Pero en este caso, no interesaría el menos. vale, profe. Listo, muy bien. Empezamos a sustituir. Entonces me quedaría integral. Desde el principio del ejercicio tengo una raíz que no utilicé. Yo la tengo que dejar ahí quietica. ¿Listo? La base de la raíz sí la utilicé y dije que eso se llamaba U. Entonces voy y reemplazo mi U. Listo. En la integral original hay un cosecante al cuadrado. Yo no lo utilicé, entonces lo dejo quietico. Tengo un cosecante al cuadrado de Y. Y sigue el de Y.
y voy y reemplazo lo que yo tengo despejado en dy. Entonces, en mi dy, yo tengo un du dividido un menos cosecante al cuadrado de y. ¿Listo? Entonces la pregunta del compañero, ¿y ahora yo qué hago con ese signo negativo? Pues es un -1 que está en el denominador, toca sacarlo de la integral. Entonces, el signo negativo, si está multiplicando o si está dividiéndose, lo podemos dejar por fuera de la integral. Es decir, que lo que yo tengo es menos la integral de la raíz de u por cosecante al cuadrado de y por du sobre cosecante al cuadrado de y. ¿Listo? ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos cancelar nuestro cosecante al cuadrado del numerador con el cosecante al cuadrado del denominador. Y nos quedó una antiderivada que nosotros ya conocemos, menos la integral de u a la 1/2 por d. Y ahí pues ya podemos terminar la integral, la antiderivada. Entonces, no sé, Valentina, si quieres ahí por WhatsApp me confirmas si sí te queda un poco más claro y te sientes más tranquila con las trigonométricas, porque las generalidades son las mismas. Lo único que van a tener ustedes es a la mano sus derivadas y sus integrales, mientras poco a poco nos volvemos a acostumbrar a utilizarlas. Entonces, tú me dirás. Listo. Bien. Seguimos entonces por aquí con, no tengo nombre completo, pero el correo me aparece como AC Castañeda. Yo, profe. ¿Pues Profe, tu pues mi nombre? dura... ¿Señora? ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Carolina, listo. ¿Cómo estás, Carolina? Cuéntame. Bien, gracias. Profe, pues mi duda en cuanto al 40 de Hausler, pero ya que explicaste lo de la división de polinomios, pues ya creo que es ahí, porque precisamente lo estaba haciendo con el U, pero no me daba. Entonces ya siento que haciéndolo de esa manera, pues puede darme. 40 de Hausler, ¿me dices? ¿Este? Sí, señora. Ese sí es sustitución. Ahí no puedes dividir el polinomio. Motivo. Cuando yo te decía que el numerador es mayor que el denominador, es la variable. 11 es mayor que 3, sí, pero es que el 3 está restándose, ¿sí? Entonces, el 3 menos 2x es un término solito, ¿ves? Este sí es sustitución. Entonces, si es este, miremoslo rápido. Sí, profe, es ese. Listo. Entonces, lo miramos. Bien. Integral. Voy a separar. Esto no se puede separar. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir 11 dividido 3, 11 dividido 2x, no es posible. ¿Por qué no, profe? Haga la resta. ¿Sí? Si usted hace la resta, le quedaría 22x menos 33 sobre 6x. Y eso no es lo que hay dentro del ejercicio. ¿Ven? Entonces, las restas en el denominador o las sumas en el denominador no pueden separar las integrales. ¿Sí? Entonces, no es una antiderivada. Ahí todavía no pensaría en una división polinómica porque no hay x en el numerador. La división de polinomios es que hay variables tanto en el numerador como en el denominador. Entonces aquí sí puedo, la generalidad de es un fraccionario, u tiene que ser el denominador. Entonces yo diría u sería nuestro 3 menos 2x. Y comenzamos. Entonces diríamos nuestro du sería igual. Derivada de 3 nos daría 0. Y derivada de menos 2x nos daría menos 2 por dx. Alguien puede decir, profe, ¿qué es lo que tiene que haber dentro de la integral? Pues nada, porque aquí no hay más variables. Recuerden que lo que debe existir son el término que sea variable. El 11 desde el principio del ejercicio lo pudo sacar. Y el menos 2
pues lo despejo y también lo puedo operar por fuera de la integral. Entonces despejamos el de x. El menos 2 que está multiplicando lo dejaríamos dividiendo, entonces me quedaría du sobre menos 2, igual a d. Y vamos y sustituimos nuestros términos. Es decir, que me quedaría la integral de 11, que lo dejo ahí intacto, dividido entre el denominador que sí lo cambiamos y dijimos que se llamaría u, por el de x que sí lo despejamos, que sería du sobre menos 2. Entonces fíjense que ya reemplacé toda la información. ¿Qué puedo hacer ahora? Mirar qué podríamos sacar de la integral. Entonces hay un 11, hay un menos 2 en el denominador, significa que yo puedo dejar eso como menos 11 medios, y me queda la integral de 1 sobre u por du. Antiderivada que reconocemos como logaritmo natural. Entonces fíjate que este sí obligatoriamente tiene que ser por sustitución. Me quedaría logaritmo natural de u, pero u desde el principio del ejercicio es 3 menos 2x, más mi constante de integración. Verifícalo si sí te queda claro y de pronto lo que te estaba confundiendo se pudo haber solucionado. Sí, profe, ya. Es que era una cosa mínima, fue que pasé por alto que me tiene que dar, pero igual que, o sea, en variable, no en Ah, constante. Entonces yo dije, no, el 11 de dónde lo saco. Pero ya fue eso, súper claro. Gracias, profe. bueno, muy bien. Alcanzamos por aquí que John también en orden tendría dudas. Cuéntame, John, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, con eso de las trigonométricas. Es que el primer ejercicio que usted hizo, pero un ejercicio, sí podría ser un ejercicio igual a ese. Es que ese tamaño me cuesta. Bueno, busquemos otro. Pues igual no creo que haya. Todos son Porque, diferentes, pero sí que sea de trigonométricas, ¿es lo que me dices? sí, profe. Bueno, mira. Es que, por ejemplo, en ese primero que usted hizo, Ujú. que tenga identidades de ángulos dobles, profe. Eso. 10, entonces. Pues espere, porque ese 10 ya lo podrían hacer ahí. A ver si veo otro que tenga identidad de ángulo doble. No, no, identidad de ángulo doble solo hay el 9 y el 10 en este. Venga, le miro en el de Stewart. A ver si de pronto ahí tiene otro de ángulo doble y si no hacemos el 10. Ah, ¿cuál es que es la página de Stewart? Miramos rápido. Profe, la 413. Exacto. Página de Stewart sería la 413. Ujú. Listo. En Stewart, trigonométricas con ángulos dobles. A ver, ¿dónde veo yo una? No, es que ángulos dobles acá no hay. Ah, trigonométrica con ángulo doble. ¿Y 37 de pronto? El 37, no, esa no es ángulo doble. No, ninguna de esas es ángulo doble, pero sí, digamos, podrías mirar, no sé. Es que la trigonométrica del ángulo doble solo cumple para seno al cuadrado y coseno al cuadrado, no hay para nada más. Digamos que ángulos dobles con identidades de ángulos dobles son otro tipo de integrales, ¿no? En sustitución casi no se ven. O sea, realmente solo son dos ejercicios que serían los que propone Tomás. El que nos preguntó la compañera, el ejercicio 9 y el 10, porque acá no veo ningún ángulo doble.
Y ya lo que veo es pues sustituciones de trigonométricas donde tú puedas combinarlas. Entonces, digamos, el ejercicio que le explicamos ahorita también, que nos preguntaba Valentina, no es ángulo doble, pero es sustitución de funciones trigonométricas. Por ejemplo, yo veo acá uno que es el 31. Tiene funciones trigonométricas y hay Euler, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? El hecho de que tú solo veas un Euler aplica que la generalidad tendrías que sustituir el exponente. Sucede que el exponente es una función trigonométrica, ¿sí? Entonces, digamos que en el 31 hay que derivar al tangente. Y la derivada de tangente es secante al cuadrado, ¿sí? Es una información que está dentro de la integral. Por ejemplo, el 33. Este podría ser, hay denominador y hay potencia. Entonces, ¿quién tendría que ser U? La base de la potencia, ¿ves? Entonces, no sé de pronto cuál te llame la atención que hagamos, pero de ángulo doble no hay más, niña. Solamente están los dos de Thomas, para que de pronto no te angusties. No sé si quieres que hagamos el 10 o hagamos otro diferente. Alcanzamos rápido. El de Euler, pues el de ellos ya tenemos las bases. Entonces yo creo que con ese voy a intentar. Pero lo El de mismo, Euler. si no me preguntas por interno, no te preocupes. Hagamos este 31 entonces. ¿Cómo sería? Dale, profe. Hagamos algo. En el quiz que les voy a habilitar, no les pregunto las trigonométricas, pero se ponen juiciosos el fin de semana, cosa que me puedan preguntar el día martes. Eso podemos hacer. ¿Este es de qué? De todo. Entonces, vuelve y juega. Vea trigonométrica, usted no se estrese. Usted solamente mire si es fraccionario, si es potencia o si es exponencial. Listo. Ve un Euler, usted no se va a preocupar por lo demás. En el momento en el que usted vea el Euler, usted en lo primero que se va a fijar es en cuál es el exponente de ese Euler. Listo. Entonces, yo solo me voy a preocupar por el exponente, porque va a ser el cambio de mi variable. Entonces, yo digo U. U va a ser igual a tangente de X. Usted ya sabe cuál es la instrucción. Tenga a la mano sus tablas de derivadas y de integrales. ¿Listo? Cuando usted mira cuál es la derivada de tangente, entonces, por ejemplo, yo la tengo a la mano, no me la sé, entonces la tengo a la mano. Entonces dice tangente, listo. La derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces vuelve a su ejercicio. Entonces mi du será igual a secante al cuadrado del ángulo y nunca se me puede olvidar multiplicar pues por la respectiva derivada. ¿Qué es lo que usted dice? Obtuve un secante al cuadrado. Eso es una variable. Las trigonométricas son variables, ¿no? Debe estar en el ejercicio. Entonces, con que usted lo vea, usted dice, voy bien. Despejamos. El secante que está multiplicando a la derivada te dejaría al otro lado en la operación de división. Entonces me quedaría du sobre secante al cuadrado igual a dx. Y vamos y reemplazamos nuestros datos. Entonces tendría integral. Desde el principio del ejercicio usted vio el Euler y con él no hizo absolutamente nada. Entonces el Euler lo dejamos intacto. Listo. Desde el principio del ejercicio el Euler tenía una exponencial que era tangente, pero usted lo cambió por U. Y desde el principio del ejercicio había un secante al cuadrado que no lo utilizó, lo dejamos ahí quietico. Y por último tenemos un dx. Y usted lo despejó. Entonces lo reemplazo. Me quedaría por du sobre secante al cuadrado. Listo. Ya reemplazamos todo, no nos hace falta
absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer? Pues podemos cancelar información. Entonces, puedo cancelar el secante que está en el numerador al cuadrado con el secante que está al cuadrado en el denominador. Y la integral que pretendemos solucionar es la integral de Euler a la U por du. Y la integral de E a la U es exactamente el mismo resultado, Euler a la U, más la constante de integración. ¿A qué equivale U desde el principio del ejercicio? A una trigonométrica. Entonces la respuesta me quedaría Euler elevado a la tangente más la constante. Y ese sería el resultado del ejercicio. Entonces, ¿qué les propongo yo? Pónganse juiciosos este fin de semana, pues sí, a trabajar la sustitución, pero entonces comprométanse en un poquito ustedes mismos mirar algunos de las trigonométricas. Con esos mismos usted sabe si sí le está quedando claro, si hay dificultad, y pues igual tenemos solución de dudas igual el martes, seguimos en la misma dinámica, ¿listo? Y yo les habilito, el quiz queda habilitado ahorita que almuercen, les habilito el quiz, y queda habilitado todo el fin de semana hasta el día lunes, ¿listo? Entonces, no sé si de pronto alguien tenga alguna otra pregunta, Valentina, que tienes ahí la manita levantada, o no sé si era por lo de ahorita, que no la habías bajado. Y ustedes miran, este ejercicio quedó claro. Claro, cuéntame. Profe, ¿tú me puedes hacer el favor de regalarme ahorita 5 minutos, por favor? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Importante, chicos, yo descargo la grabación de la semana pasada, de las que tengo acá en el equipo, porque esas ya no tienen, yo no tengo acceso al drive ya de esas grabaciones, entonces las descargo y se las envío por WhatsApp. Y esta del día de hoy también la descargo, la paso a YouTube y se las envío por WhatsApp para las personas que la estén necesitando. Y mi recomendación es utilice la ayuda que yo le doy. El fin de semana no es que tenga mucho tiempo, pero ustedes me preguntan y yo le colaboro si de pronto usted está haciendo algún ejercicio. Y de todas maneras, nos vemos el día martes. Ya saben que ahora es por este canal, por este espacio de canal de Teams. Y nada, ese sería como nuestro propósito. De la misma manera, desearles un muy feliz fin de semana para todos. No sé si alguien necesite algo adicional antes de que me quede por aquí con nuestra compañera. Gracias, profe, que estés bien. Listo, chicos. Muchísimas gracias, profe. Almorzar. De pronto ustedes están almorzando. Gracias, pero profe. no. Cuídense mucho. Tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Pónganse juiciosos. Gracias, profe, que estés muy bien. ¿Listo? Chao, chicos. Voy a finalizar la grabación para la compañera de las dudas que me dice. Cuídense mucho, chicos. Un feliz fin de semana para todos. Profe, qué pena, yo también necesitaba un minutico. Dale, nos quedamos. Voy a finalizar la grabación para que no quede tan pesada la grabación ahorita que la descargue.